Bueno, esta es la segunda ficha audiovisual de cátedra. En esta intentaremos resumir algunas cuestiones relativas a la metodología específicamente, me refiero a su significado, y al conocimiento científico y, sobre todo, a la investigación científica. Pueden buscar entre el material que colgamos en el campus formas de entender la ciencia, el conocimiento, el método y la investigación. Pero comencemos diciendo que distintos autores coinciden en que la ciencia es una forma de saber y de acumulación de conocimientos que se diferencia del conocimiento vulgar. Si bien esta distinción es tajante y puede ser puesta en duda, la tomamos para establecer que la ciencia es un saber fundado que responde a una metodología concreta. Una forma de saber acá significa una forma de producir conocimiento. Dado que la ciencia es un saber fundado que se obtiene a través de un camino reflexivo. Ese camino reflexivo es la metodología. Si esbozamos una definición formal y normativa, lo que debe ser, de la ciencia, podemos decir que es un conocimiento racional, obtenido de forma metódica, confrontado con la realidad, es decir, que tiene un contenido empírico, sistematizado orgánicamente, probablemente verdadero, susceptible de ser transmitido en forma clara y precisa, y que versa sobre objetos homogéneos de la realidad. ¿Qué tal? Es bastante amplia, pero vamos a tratar de ir desarmando esa definición. Antes decíamos que vinculábamos al método con una forma de argumentación particular, porque es el propio camino que establecemos para producir el conocimiento el que lo legitima, le da entidad como conocimiento validado. A ver, dicho en otras palabras, ese camino legitima a los productos científicos. Nuestra argumentación se produce en el tránsito de ese camino que llamamos método. Algunos autores ubican históricamente a esta voluntad de saber racional y empírica como ciencia o denominan ciencia en sentido moderno, dado que su criterio de verificación, de validación es la verificación empírica que intenta producir principios y leyes. Dejan de tener peso los argumentos de otro tipo, es decir, autoridad religiosa, tradicional, piensen en tipo de autoridad medieval, y las formas de conocimiento se imbrican cada vez más con la técnica, con los instrumentos que transforman una realidad, principalmente asociados a la producción económica o al conocimiento práctico para resolver distintos tipos de problemas. A ver, en un momento la ciencia, en su historia, en su evolución, tal vez no tenía una función así más práctica. Con la ciencia en sentido moderno, eso cambia y va a tener una función más específica. El método, siguiendo nuestro razonamiento, es un itinerario probable para probar teorías o, en términos más generales, establecer problemas y darles respuesta. Ese itinerario es un camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano. Acá podemos adelantar algo que comentaremos más adelante. La noción de diseño metodológico es medular para problematizar, porque no es otra cosa que un esquema que realizo con anterioridad para detallar las acciones que voy a requerir para producir el conocimiento. El método es la guía, la coordinación de actividades. En cambio, las técnicas son el procedimiento de actuación concreto. ¿Sí? Las técnicas, si la metodología es la guía general, las técnicas tienen que ver con cuestiones mucho más procedimentales, es decir, entrevistas, observación participante, cuestionarios, historias de vida. Entonces tenemos el reparo de hacer caso para relacionar método y técnicas a las advertencias de algunos autores que tienen el material introductorio. Me refiero a Bourdieu, Folari, Ortiz, Piovani, entre otros. Que el método no es una aplicación mecánica, tampoco es una receta de cocina, o al menos no es una receta que vamos a repetir sin mirar. Estos autores nos hablan de la fabricación del conocimiento, de la ciencia como producto social,
de la distancia que existe entre la realidad y la ciencia, que sería una representación de esa realidad. Lo que vamos a ver qué tipo de representación y qué características tiene esa representación de la realidad que denominamos ciencia. Entonces, el método es un conjunto de herramientas, podemos verlo de esa manera, porque no repetimos automáticamente la aplicación de procedimientos e intentamos construir nuestro camino en función del objeto que vayamos armando. La metodología es el análisis crítico de los caminos que se emplean en las ciencias sociales para producir y validar el conocimiento. Bourdieu, un autor que tal vez vieron en sociología, nos va a decir que el hecho científico, es decir, el problema, se conquista, se construye y se comprueba. Para este autor el método no es susceptible de ser estudiado separadamente de las investigaciones y se niega a separar el método de la práctica. Denomina así vigilancia epistemológica al esfuerzo por examinar la práctica científica para detectar errores en un proceso de verificación permanente. Por eso es que sostiene que el método no está determinado de una vez y para siempre. De esta manera la ciencia supone una ruptura de lo real en tanto sentido común. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en contra del sentido común, en general los científicos, o algunas perspectivas los científicos, porque esto implica de alguna manera estar en contra de la ilusión de transparencia de lo real. Esta ilusión funciona como si no se necesitara un camino reflexivo para construir problemas y producir datos. El proceso de investigación social, entonces, no es una mera sucesión de pasos predefinidos y tampoco es la aplicación mecánica de técnicas. La investigación es el proceso, anoten si quieren, esto es una especie de definición, la investigación es el proceso que involucra decisiones y prácticas para conocer situaciones de interés. La misma definición de la situación de interés es parte del proceso, es decir, la situación de interés es el problema. Entonces el problema lo construimos y ese problema construido es parte del proceso de investigación. ¿Sí? La misma definición de la situación de interés entonces es parte del proceso. De hecho es la fundamental. Las fases y tareas asociadas en el proceso están en función de los objetivos que nos planteamos. Estos objetivos son de tipo cognoscitivo, es decir, que responden al interrogante ¿qué conocimiento aporto? En las próximas fichas audiovisuales intentaremos adentrarnos en las cuestiones más pragmáticas del proceso de investigación. Me refiero a la construcción del problema y el diseño metodológico.